Y hemos llegado al episodio 100. Me siento muy feliz, muy agradecida, muy contenta. Gracias por acompañarme en este recorrido. Este episodio va a ser un poco diferente. Es uno de los episodios que creo que es más especial para mí. Pero no quiero decirte más, no quiero ser de spoiler. Quédate por acá y acompáñame en este cierre de ciclo de estos 100 episodios. Crea la vida que quieres sin perder tu paz. Yo soy Fer Tarrech y esto es Conecta con tu pasión. Bienvenidos a Conecta con tu pasión. Para mí es un orgullo iniciar este podcast en donde soy un invitado y estoy lleno de orgullo, de alegría, de satisfacción, porque justamente estoy acá acompañando a quien ustedes siempre oyen, a Fer Tarrech, en su episodio número 100. Algo que se dice rápido, pero muy pocas personas en el mundo del podcasting llegan. Así que la verdad, Fer, primero que todo, felicitaciones y gracias por permitirme este honor de hacerte una entrevista para que todos tus oyentes conozcan un poquito más de esa travesía que significa haber recorrido 100 episodios, en tu caso inclusive un poco más de 100 por esas herramientas que a veces no subes al podcast diferente. Así que primero que todo, mi agradecimiento y la primera pregunta, obviamente, es ¿cómo estás? Gracias, Cami. Ay, con una mezcla de emociones. Primero que nada, muy agradecida de que estés acá entrevistándome y que me hayas acompañado también en el proceso. Y estoy agradecida por el proceso. Estoy orgullosa de mí, que creo que muchas veces lo he dicho, para mí el podcast fue muy terapéutico, fue parte de mi crecimiento. Y algo que aprendí fue como a reconocerme, a verme, a trabajar que lo que yo tenía para decir era valioso, es valioso, y a expresarlo a través de mi voz. Fue como un proceso personal importante. Porque muchos dicen, ay, Fer, o podrán ver qué lindo conversa, qué linda su voz. Y me costó meses como definir, empezar el podcast, los primeros episodios, lo que continuaba. Es la voz es mucho de nuestra expresión y nos conectamos en el podcast a través de nuestra voz. Eso fue un gran proceso y decir hoy estoy muy orgullosa de mí también es esto de reconocerme. Así que como expandida, estoy agradecida y reconociéndome casi 2 años. En noviembre serían 2 años de este podcast. ¿Y recuerdas cuál fue ese punto de inflexión, ese momento donde tomaste la decisión o donde te inspiraste, donde decidiste hacerlo? O sea, ¿recuerdas eso para compartirlo con tus oyentes? ¿Por qué hacer el podcast? Lo digo entre todas las vías que hay para proyectar nuestra voz, nuestro mensaje, ¿qué fue lo que sirvió de inspiración? Bueno, siempre tenía como esa inquietud. A veces me pasa decir, ¿cómo sería si yo hiciera algo, ¿no? Como estos proyectos que a veces me surgen o esas ideas que me surgen, decir, bueno, estaría bueno hacer esto. Muchos de mis proyectos tienen que ver con cosas que yo quiero que haya, ¿no? Que se materialice o cosas que me gustarían hacer. Entonces, como que tenía esa inquietud, pero bueno, eso es complejo, hay que aprender un montón de cosas en relación. Una vez que ya lo haces es como fácil, pero bueno, qué aplicación utilizar, cómo subirlo, cómo esté en todas las plataformas, qué mensaje decir, un tema de oratoria también, de organizar tus ideas, de resumir, de que tenga un sentido, de que sea atractivo, un montón de cosas que eso parece como fácil, pero lleva su trabajo y su pienso atrás. Y bueno, estaba así en un proceso de cómo armar mi marca personal en redes y en esto de definir, bueno, cómo yo quiero ubicarme en esto de lo digital,
cómo quiero que sea mi huella, ¿no? Estaba como, yo venía de un proceso de haber soltado la empresa familiar del eShop, había hecho coaching, ya estaba trabajando como coach, estaba haciendo talleres de creatividad ya en ese momento y ya tenía como un montón de información que ya compartía, que me parecía valiosa, que ya veía cómo las personas se transformaban y era esta necesidad como de dar más, ¿no? Como de, bueno, de poder compartir esto que yo estaba viviendo. Y desde ese lugar decir, bueno, ¿qué hago? No, bueno, videos de YouTube me parecía y me sigue pareciendo algo súper difícil por la edición de videos, grabar la imagen, la estética y esto de, bueno, un podcast, la voz, trabajar mi voz, pero también la cercanía. Yo en ese momento escuchaba mucho podcast, la verdad es que ahora he dejado eso, he dejado de consumir algunos contenidos, pero escuchaba mucho podcast y me aportaban un montón. Entonces fue como, bueno, lo que yo tengo para decir también lo quiero compartir. Fue un poco por ahí. Y ahorita que nombraste esa huella digital, esa marca personal que has venido construyendo, si miras un poquito para atrás, o sea, casi dos años, estos 100 episodios, ¿cómo sientes que ha sido esa evolución? ¿Estás satisfecha? Sí, estoy muy contenta. Creo que lo he hecho muy a mi estilo y eso me encanta, ¿no? Como encontrándome mi vuelta, porque hay tantas teorías y bueno, sí he escuchado y me he profesionalizado en eso y cada uno tiene como su estilo o cosas que te proponen para tener más éxito o menos éxito. Y si tú ves mi Instagram, por ejemplo, tengo 2 años trabajando en el Instagram y tengo 2.500 seguidores. Entonces, si alguien lo ve y dice, pero Fer, todo lo que has hecho y capaz tendrías que tener 100.000 seguidores. Y la verdad es que no es algo que persigo, por ejemplo. No, es como que, y el podcast también ha sido así. Para mí, si lo escucha una persona y una persona le cambia el día, yo me siento satisfecha. Capaz que desde el marketing y desde otras áreas no está bien. Bueno, es como tan relativo como el éxito en las personas. Yo hoy me siento una persona sumamente exitosa porque me propongo objetivos y los logro, pero a mi forma y a lo que a mí me hace sentido. Tú bien sabes que para mí encontrar la paz es re importante. Entonces, he podido equilibrar mi vida haciendo esos pasos que a mí me hacen sentido. Y capaz no requieren 100.000 seguidores, sino personas que me sigan, que resuenen conmigo y que me permiten, bueno, hacer los proyectos que he ido haciendo, ¿no? En este caso le he puesto mucho foco en el taller de creatividad, que, bueno, a mí es algo que cada vez que lo hago quedo fascinada y siento que es algo donde aporto, pero que a la vez también crezco con las personas que lo hacen, ¿no? Ahora dijiste algo que me parece fundamental. Y decías, no persigo en este momento en mi vida estar buscando 100.000 seguidores, pero sí dijiste que perseguías tal vez influenciar, poder que el que escuche el podcast le llegue, es transformar esa persona que decide escuchar. ¿Recuerdas algún feedback valioso, algo que te haya dicho un oyente, algo que hayas recibido en algún momento que haya tenido impacto significativo para ti? Bueno, justo me acordaba algo muy reciente. He tenido muchos comentarios, la verdad, de personas que se toman el tiempo de darme el feedback, que eso me renueva la motivación, las ganas, me da mucho propósito. Pero hace poco mi cuñado me mandó un mensaje diciéndome que había ido a comprar algo a la esquina de Deli Shop y que una de las cajeras le dijo, ah, tú eres de Deli Shop. A través de ahí, de una publicación, llegué a Fertarrets y ahora la escucho todas las mañanas y no sabes cómo me ha cambiado el día. Y bueno, nada, él me mandó el audio diciendo, ay, mira o sea, fue muy lindo su gesto de mandarme, pero a la vez de que nada que ver porque no lo conocía a él. Como recibir ese mensaje a mí me trajo mucha alegría en eso. O sea, si yo puedo cambiar, que puedas ver la vida desde otro punto de vista un poquito más amplio y que puedas hacer un pequeño cambio que repercuta y te sientas mejor, ya está, todo el trabajo valió. A veces sí,
como esto de monetizar, no monetizar, encontrar clientes, eso llega, esa es una de mis perspectivas y como a mí me gusta ver la vida, es todo eso va a llegar quizás por otro lado, ¿no? Si tú das a la vida tu talento y lo que tienes para dar y lo que tienes para compartir y lo haces de corazón, todo lo demás se va a dar por añadidura. Es simplemente una cuestión de estar abierto, de accionar, de ir, de hacer, ¿no? También, de poner de tu parte. Pero a veces las cosas vienen sincrónicamente y desde el asombro, ¿no? Te vienen oportunidades, te vienen posibilidades. Dijiste hace unos minutos de esos momentos de alegría que te brinda el podcast. ¿Cuál ha sido tu episodio favorito? ¿Cuál ha sido tu momento favorito de los 99 para atrás? Wow, un momento muy alto o algo que me gustó mucho, no me acuerdo qué número del episodio es, pero se llama Familia Inmigrante y fue que tuvimos una conversación con mis padres Es sobre eso. hermoso ese episodio. Sí, tuve mucho lindo feedback, mucha gente que los conoce desde hace muchos años lo escucharon y fue un momento muy especial con mis papás de compartir muchas historias que yo ya había escuchado también, pero desde otro lugar y sobre todo fue como una cosa muy hermosa también de seguir reconociendo que mis papás muchas veces no entienden mis proyectos porque soy como un poco la creativa de la familia que hace cosas raras, ¿no? O sea, que toca el gong, o sea, no sé si son cosas raras, pero para mis padres son cosas sí que a veces no es más de lo común. Y siempre están y prueban y me apoyan y si yo necesito algo, bueno, vamos, lo hagamos, ¿no? Lo hacemos. Y fue como muy lindo volver a sentir ese apoyo y fue muy linda la conversación. Creo que ese es de los episodios. Yo digo que cuando no estén, ojalá que duren muchísimos años, pero bueno, la realidad es que en algún momento mis padres van a fallecer, es así. Tengo Hiciste ahí una como, cápsula del tiempo. sí, tengo ahí como un episodio que siempre puedo escuchar su voz, ¿no? Y qué hermoso. Para mí es un gran regalo, ¿no? Como que cualquier cosa los puedo escuchar. Qué lindo eso. Eh, Está muy lindo que hayas traído ese muy buen momento porque seguramente fue un punto, como en tus propias palabras, de vibración muy alta en tu podcast por lo que representaba ese episodio. ¿Y recuerdas cuál ha sido como el momento más duro o el desafío más grande a la hora de hacer todo este trayecto? Bueno, el desafío más grande es cuando entras un poquito en la rutina que pasa en algunos proyectos, que es como el sostener. Y también es algo que me reconozco y te reconozco también, porque para llegar al episodio 100 hay que tener constancia y perseverancia. Y si bien puedes planificar y vas haciendo los episodios y tienes las temáticas, realmente es un trabajo de hacer semana a semana. Puedes avanzar episodios, sí, yo particularmente los hago semana a semana, a veces sí he avanzado alguno, pero sí me pasó, yo empecé el podcast en noviembre y cuando empecé, que empecé con todas las pilas, hacía 2 episodios por semana. Uno era un episodio y otro era una entrevista. Y empecé así y nada, a los meses fue como que colapsé. Era demasiado trabajo, era coordinar con las personas, era editarlo. Y tuve como, no puedo con esto, me acuerdo, como no puedo. Aparte, justo estaba haciendo un máster de marca personal, entonces eran los contenidos, era como todo lo que lleva a lo digital, que es un montón de laburo. Y ahí dije, no puedo con esto. Y me acuerdo que eran pocos meses y paré un par de semanas hasta que el mentor que es Luis Ramos, que fue mi mentor, me dijo, no pares, no pares porque si paras no vas a poder retomar, no pares.
Y yo ahí, que tengo buena voluntad, respiré y dije, está bien, no voy a parar, pero lo que voy a hacer es a comprometerme con un episodio por semana, que es lo que yo puedo sostener. Y ahí así lo hice, cambié y es un episodio por semana. Y bueno, ahora, por ejemplo, las entrevistas hago vivos por Instagram, que después quedan en YouTube y entonces es un formato más amigable porque no lo tengo que editar. Entonces, como todo, ir buscándole la vuelta en esto de mi compromiso, que es algo que yo hablo mucho en la vida y en el podcast también, bueno, sí, en la vida hay que comprometerse para que las cosas sucedan, ¿no? Dar lo mejor de mí. Pero a veces dar lo mejor de mí es comprometerme con menos, porque si no, capaz me voy a la autoexigencia o a metas tan elevadas que no puedo. Y también está bueno reconocer eso. No, no, es mucho, no estoy pudiendo. Entonces, bueno, si yo tengo esta meta, que es algo que, eso sí, Cami, te digo, cuando yo empecé, si bien fueron meses en los cuales me costó, yo creo que estuve como 3, 4 meses en la previa, hasta que en noviembre dije, tal, lo largo, porque si no, no sale. Sí sabía que cuando me comprometiera con el podcast, lo iba a hacer. O sea, eso sí tenía la decisión interna, como, bueno, me estoy comprometiendo a este podcast, a este proyecto. Y creo que eso es algo importante en cualquier proyecto que hagamos. Como, bueno, si lo voy a hacer, vamos. Obviamente que en el camino te puedes dar cuenta que no es lo que quieres y cambiar, pero como si queremos ver resultados a largo plazo, necesitamos sostenerlo en el largo plazo también, ¿no? Entonces, como que sí tenía una decisión interna de que era un proyecto que yo quería sostener. De hecho, parte del pensamiento es, bueno, ¿de qué puedo hablar por 2 o 5 años, ¿no? Para poder sostenerlo. Y eso que vienes hablando ya por 2 años y seguramente va evolucionando y va creciendo y te va formando. ¿Sientes que tu experiencia te ha transformado como coach? ¿Crees que el podcast ha de alguna manera influenciado tu manera de hacer coaching? Yo creo que el podcast realmente es para mí ha sido muy terapéutico, entonces como persona sí me he transformado y en ese sentido, sí, desde el lugar que hago coaching. Yo particularmente lo que pasa es que nunca me he considerado como coach, ¿viste? Como que siento no me gustan esas etiquetas. Entonces a veces me llamo coach, a veces mentora, ahora estoy haciendo la formación en constelaciones familiares y bueno, capaz que dentro de poco consteladora también. Y te soy sincera, no soy tan fan de las sesiones individuales, de coaching, por ejemplo. Por eso me gustan los talleres y las experiencias grupales, porque desde ese sentido, como coach, considero que soy muy buena, como en el manejo del grupo y de cómo a nivel grupal crecemos, ¿no? Una cosita, permiso, para Sí. todos los que están oyendo y no sepan, Fer es mi coach, además mi coach personal, semana a semana me coachea y por eso además conozco sus excelentes habilidades también en el de una mente de forma individual, la maneja muy, muy bien. Gracias, Cami. Es verdad que sí lo hago. Ojo, no estoy diciendo que no. Siento que en esto de qué me gusta más, me gusta mucho el coaching grupal, ¿no? Pero sí, gracias ahí. Es verdad que hace tiempo que ahí sí hago este seguimiento. Pero en esto a ver, me perdí en la pregunta, perdón, Cami. No, era justamente, ¿qué pasa? Le dedicas un montón, por lo que nos has contado, un montón de energía, un montón de pienso, un montón de amor al proyecto del podcast. Entonces, justamente quería saber si eso que le inviertes ha transformado de alguna manera, que creo que lo respondiste, no solamente tu manera de coach, sino, digamos, tu manera de servir, por decirlo, con menos sí. etiquetas. Sí, creo que algo que sí me sirve mucho, tanto para las sesiones de coaching como para la vida, es esto de la comunicación. El entender, por ejemplo, el ejercicio de cuál es mi mensaje y cómo yo lo ordeno para que el mensaje tenga algo atractivo al principio, que tenga un desarrollo, que tenga un final, que llegue el mensaje que yo quiero que se transmita y desde qué lugar, por ejemplo, eso me ha apoyado muchísimo, ¿no? Como ser
como muy concisa en descifrar qué es lo que quiero decir, cuál es el mensaje realmente y cómo lo digo para que llegue el mensaje que yo quiero decir. Y eso me ayuda mucho en la vida, porque si yo, o sea, la comunicación es también con las personas, o sea, en el sentido de mis relaciones, con mis amistades, con mi familia. He mejorado mucho mi comunicación en mi familia, de, bueno, qué necesito y cómo lo necesito y qué es lo que estoy sintiendo. Entonces sí he mejorado mucho mi comunicación y mi expresión, cómo me expreso también. Qué lindo, qué lindo. Y fíjate que el podcast es como súper lindo porque uno termina teniendo, cuando uno lo graba solo, fuera de las entrevistas, es como teniendo una conversación con los oyentes, aunque en efecto es un monólogo. Este, pero, ¿cómo hace Fer para mantener una conexión auténtica con la gente que te escucha? Bueno, siendo yo, Cami, creo que eso ha sido también mi trabajo, como de escucharme, sentirme y, y quizás esto que yo le digo, que parece que le digo a otros, me lo digo a mí misma también. Cuando lo estoy grabando, por eso digo que es terapéutico, porque muchas veces, muchos de los temas que están ahí son cosas que yo necesito escuchar, son cosas que yo investigo y trabajo la temática porque necesito aprender. Y cuando siento que, bueno, que he encontrado algo que me ha servido, que yo he tomado, bueno, ahí voy y hago un episodio sobre eso. Entonces, cuando conectamos con los otros, primero tenemos que conectarnos con nosotros mismos. Quizás esa conexión con el otro, no lo había visto desde esa forma, pero qué bonito. El conectar con el otro parte de que me he ido cada vez conectando más conmigo misma. Qué hermoso. Y te voy a hacer una pregunta que la tenía planificada más pensando en el otro, en esos oyentes, en esa gente que te admira, pero creo que la voy a seguir por ti misma, es decir, por la conexión que tienes con tu autenticidad. Y es porque seguramente mucha gente que te escucha, sean personas, digamos, llamémoslos novatos, que tal vez le gustaría seguir un camino muy similar al tuyo. Obviamente, yo que soy una de las personas que te escucha, y siempre hay un grado de admiración en los podcasts que escogemos, porque es un momento muy íntimo. El podcast es distinto a ver un video, es distinto es como leer un libro, hay cierta intimidad. Y esa gente que admire porque quiere empezar un proyecto, como podría ser otra cosa, o una carrera de servicio para ayudar a las personas como la que tienes tú, debe seguramente tener muchas dudas, incertidumbres, esas cosas que tal vez tú tuviste. Entonces, si tú después de 100 episodios y con lo que viviste, tuvieses que decirle a la Fer del episodio cero, antes de grabar el primer episodio, algo, en este momento, ¿qué le dirías a esa Fer? Disfruta, le diría. No importa qué hagas, disfruta. Como lo importante es el camino. Yo, es algo que lo digo mucho en el podcast, pero de nuevo, es algo que me digo mucho a mí, como disfruta las flores del camino. Eso creo que es algo que me cuesta, y lo voy a reconocer. Es algo que vengo aprendiendo y en ese momento le diría eso. La vida te sostiene, porque muchas veces me preocupé por cosas que digo, las superé. Y es una afirmación que me digo ahora que me diría en ese momento. La vida te sostiene, estás sostenida. Entonces, haz lo mejor, sigue haciendo lo mejor, da lo mejor de ti y disfruta, ¿no? Y ese disfrutar tiene que ver con ir quizás más despacio. Y eso también me diría, como ve más despacio, porque no hay ningún lugar donde tengas que llegar. Y simplemente ir haciendo y disfrutando, como en el instante. Vivir el ahora. Vivir el ahora. Sí, que es mucho más fácil decirlo que hacerlo, pero sí quiero decirle a otros que sí se puede vivir más en el ahora, ¿no? Porque es una frase muy como hecha, esto de no, hay que vivir el ahora.
Y no tiene que ver con, desde mi punto de vista, el vivir el ahora es porque si no lo hago ahora, no lo voy a hacer después. No va por eso, como que si las oportunidades se nos van si no lo hago ahora. El vivir en el ahora es realmente una práctica que se puede hacer, pero es una práctica diaria que requiere eso, su disciplina. En mi caso, por ejemplo, he elegido la meditación, que es lo que a mí me ha traído cada vez a la hora. Es una práctica y es una experiencia y se puede. Yo tengo más de 8 años meditando todos los días en esto de la disciplina. Realmente, todos los días medito 1 hora, Vipassana, para algunos que conozcan. Y es la práctica que a mí me ha servido para estar cada vez más presente. Ahora, la práctica, por ejemplo, te propone hacerlo 2 veces al día. Debo decirles que lo hago 1 vez al día y para mí eso por ahora está bien. O sea, se los traigo por decir de que dicen, ay, medita 1 hora. Y bueno, capaz que tendría que meditar 2 horas. No lo hago, ¿me explico? Así como no hice 2 episodios a la semana. No me da. Hasta ahora puedo 1 vez, o sea, 1 hora por día y lo hago, ya hoy es parte de mi vida, como cepillarme los dientes. Me levanto, hago mis páginas matutinas, los que han escuchado mi episodio, si no les recomiendo el episodio 3 que también es uno de mis favoritos y el que más comparto, porque trae 2 herramientas creativas que a mí me han apoyado muchísimo. Y una de ellas es las páginas matutinas. Y yo me levanto, escribo y después medito. Parte de mi rutina matutina. Y dedico mucho tiempo a mis rutinas, sí. Ha sido, como también he dicho en el episodio del podcast, ha sido progresivamente. Primero, estuve muchos años meditando otro tipo de meditaciones, prácticas quizás más cortas hasta que llegué a Vipassana. Y ahí, después de un curso, o sea, no fue de la nada, sino, bueno, aprendí a hacer eso y me sostuve en esa práctica. Después incorporé las páginas matutinas, pero fue todo de haberme dado cuenta que yo probaba una herramienta y me servía. Entonces, bueno, me la quedo. He probado muchísimas cosas que digo, no, esto no me resuena. Entonces, todo es progresivo. Y si hoy quieres meditar, por ejemplo, no vayas y medites 1 hora, porque capaz que es mucho. Pero si meditas 5 minutos y de repente estás 3 meses meditando 5 minutos, los siguientes 3 meses puedes meditar 10, hasta que de repente meditas 1 hora. Y un poco así he llegado a los 100 episodios. Si bien era una meta que yo decía, sí, voy a llegar a los 100 episodios, realmente fui un episodio por semana. Esa era mi meta, un episodio por semana. Y bueno, estoy llegando a los 100 y me siento muy orgullosa, pero la realidad es que me siento orgullosa por sostener el episodio por semana, no tanto por los 100. ¿Me explico? Es una sutil diferencia, pero es. Así como detectas muy bien esa clave del éxito, porque es una clave del éxito, en este largo camino de mucho aprendizaje, ¿hay algún error que recuerdes? ¿Hay algo que te has arrepentido de haber dicho, un episodio que no haya salido? ¿Hay algo de eso? Algo que me arrepienta, la verdad, Cami, es que hay pocas cosas que me arrepiento en mi vida porque siento que cada cosa que hacemos es un aprendizaje. Los otros días no me acuerdo dónde leía, sí, en el libro de los animales de Alejandro Korch, de la Rueda de los Animales, había uno que no me acuerdo cuál era, pero en una decía, no hay error cuando hay aprendizaje, ¿no? Ese era el mensaje. Si no hay o sea, si te pasa algo y no aprendes nada, es un error. Pero si te pasa algo y aprendes, es un aprendizaje. Entonces, tengo mucho esa filosofía en mi vida, y creo que tiene mucho que ver con la creatividad también. Porque, ¿qué pasa? No podemos ser creativos, no podemos hacer algo nuevo si tenemos miedo de equivocarnos. Nos vamos a equivocar todo el tiempo, y bienvenido sea eso. El tema es cómo yo me hago cargo de eso
de lo cual me estoy equivocando, ¿no? Cuando me doy cuenta, porque cuando lo estoy haciendo no me doy cuenta que está equivocado. Pero con el diario del lunes, cuando pasa todo eso, bueno, capaz que tendría que haberlo hecho diferente. Pero sí encontrando algo que quizás podría haber hecho diferente, no sé, no se me ocurre. No, creo que como que agradezco mucho por ejemplo, Cami es también mi coach y como que vamos muy cerquita de viendo y como muy consciente de qué funciona y qué no funciona. Entonces, cuando no me está funcionando, lo cambio. Kaizen siempre. Mejora Sí, continua. no sé si del podcast, pero sí voy a contar una intimidad que no es que me arrepiento, pero sí siento que, o sea, agradezco mucho, pero hace unos meses cambié el formato de lo que estaba haciendo de los talleres a un formato más individual para que fuera más evergreen y de una propuesta más high ticket, ¿no? Como más personalizada. Y si bien agradezco esa experiencia porque me expandió muchísimo y aprendí un montón de ventas y aprendí un montón de todo, y sé que necesitaba esa experiencia para darme cuenta que que no quería eso, sí siento como que, bueno, no sé si es un arrepentimiento, pero como que no quiero ir por ahí, ¿viste? Pero tiene que ver con esto de probar, no me gusta o no me siento cómoda, pruebo otra cosa, pero creo que está bueno eso y lo comparto para que se den cuenta que no, como que no es que, ay, estoy iluminada y no me pasan cosas, no, no, no. Sí voy, pruebo, estoy abierta a nuevas posibilidades, hay que explorarlas y una vez que estás ahí, bueno, ¿me hace sentido o no me hace sentido? ¿No me hace sentido? ¿Cómo lo cambio? ¿O cómo voy para atrás también? Que fue mi caso. Como no, bueno, era un formato que a mí me encanta, vuelvo a ese formato que me hace sentido y sin ningún tipo de culpa, ¿no? Porque a veces con los errores nos pasan estas emociones que son más bajas, como el enojo, la culpa, el arrepentimiento. Está bueno evitarlas en el sentido de, bueno, si viene, está bien, le doy la bienvenida. Pero también, bueno, ¿qué información me trae? Me arrepiento porque es algo que no quiero. Bueno, lo cambio, ¿no? Le doy gracias y lo cambio. Qué lindo. Justamente dijiste cuando dijiste voy a contar una intimidad. Hay algo que pasa mucho en esto. A mí me encanta, por ejemplo, cuando tú inicias los podcasts diciendo, no sé, estaba en un aeropuerto en tal lado o tal estaba en no sé qué y cuentas como una partecita de tu vida, pero obviamente nos alimentamos de nuestras vivencias, pero estamos a la vocación, sobre todo vos que vives dando como herramientas, opciones. A mí me gusta mucho escuchar tu podcast porque es como muy dirigido al oyente. Este, ¿Crees que hay una parte de tu vida que aún no has expuesto ante la gente que te escuche y que te gustaría compartirla? ¿O al contrario sientes que te gustaría tener un poco más de intimidad? Porque esta cosa de construir una imagen pública, construir una marca personal, lleva siempre esa dualidad entre qué tanto expongo y qué tanto me reservo. ¿Cómo tú te sientes con ese punto de cara a la gente que te escucha? Bueno, yo creo que me comparto mucho, sí, comparto cosas que me han pasado. Soy bastante abierta en ese sentido y es verdad que hay cosas que me guardo, pero no solo en el podcast, sino o sea, hay cosas que solo como personas más cercanas conocen porque son muy íntimas, ¿no? Pero no quiere decir que eso me haga menos cercana a otro. Me acuerdo una vez que escuché también a Alejandro Korch, se ve que hoy lo tengo muy presente, él hablaba de su escritura y decía, hay que elegir las historias que contamos y las historias que no contamos. Y eso a mí me quedó como muy grabado, como de elegir lo que no cuento también, pero tiene que ver con como que no vamos por ahí por la vida, ¿no? Como cuidarnos, no vamos por la vida contando todas nuestras intimidades, porque queda registrado y puede ser cualquiera, ¿no? Como, o sea, sí, de por sí yo siento que cuento un montón, pero son historias que yo
contaría para todos y que siento que también aportan un mensaje a esto que yo quiero transmitir, ¿no? También eso, o sea, la historia que yo cuento tiene que ver con la enseñanza que yo aprendí para que te sirva, para que veas un ejemplo. A ver, creo que mucho de lo que quiero transmitir en el podcast es que te comparto algo porque a mí me pasó algo, aprendí, entonces te lo comparto. Si te hace sentido, lo tomas. Si no te hace sentido, no lo tomas y está bien, ¿no? Pero ¿con qué autoridad te voy a compartir algo que yo no he aprendido? ¿No? Es como que sería como teoría. Hay muchas teorías, pero hay una cosa de como de pasarlo por el cuerpo y entenderlo, que es desde ese lugar que yo comparto. Entonces, por eso traigo historias, mis historias personales. Esto que te acabo de contar, por ejemplo, para mí eso es como súper íntimo que lo acabo de compartir. Y a veces me suena, capaz porque estás tú acá presente, a veces me resuena compartirlo y a veces no. No, no sé. Agradezco mucho ese momento de sinceridad, porque justamente una de las otras preguntas que te tenía preparado era, yo que también estoy en el mundo del podcasting, que también sé y he tenido mis altas y bajas de frecuencia de publicación, etcétera, es que al final has creado un registro en Mm. donde no solamente das herramientas, sino que has ido dando cuotas de intimidad, cuotas de personalidad, cuotas de vivencias, de, de eso, de justamente registrar lo que en este momento es la vida de Fer y que está ahí. Si el podcast el día de mañana decidieras no seguirlo, ¿estarías conforme? O te parece que necesitarías justamente un par más de episodios para terminar de contar lo que no te ha faltado? Bueno, en mis últimos episodios he contado un poco esto, que estoy como en esta crisis, ¿no? Porque a veces cuando llegamos como a una meta, llega esa meseta de disfrute también, pero también de ¿qué hago? ¿Continúo? ¿Renuevo el compromiso? ¿No renuevo? Pasa en las relaciones de pareja, ¿no? También como que hay que renovar esos compromisos. Y fue como, bueno, siempre tuve esa meta de llegar al episodio 100. Y ahora que estoy ahí en el episodio 100, bueno, como una crisis. ¿Continúo? ¿No continúo? ¿De qué hablo ahora? ¿Sigo hablando sobre esto de creatividad y crecimiento personal o voy hacia otro lado? No lo he resuelto, quiero que sepan. Em, Creo, estaría muy completa, de verdad. Estaría muy completa de llegar al episodio 100 y que sean 100 episodios. Y eso también habla de un camino personal de poder como estar feliz con lo suficiente, que quizás en otro momento era como mucho más autoexigente. Yo creo que voy a continuar por esto que te digo de mi compromiso semana a semana. Tiene más que ver conmigo que Sí, con la cantidad de episodios que haga, ¿no? independientemente que decidas parar en el episodio 100 o en el 1000 o no parar, me gusta mucho que reconozcas eso de sentirte satisfecha con lo que llevas, porque ha sido un trabajo muy hermoso, una gran disciplina, mucha constancia. Si en el supuesto que este fuese tu último episodio, ¿qué, qué, qué le dirías a una Fer dentro de 10 años que se sentó y lo escuchó? Ahora hablando a futuro. ¿Qué le diría? Ay, qué linda pregunta. ¿Qué le diría yo a mi yo del futuro? Wow. ¿Qué le diría yo a mi yo del futuro? Que estoy orgullosa de ella, haya tomado la decisión que haya tomado. Como que lo que haya tomado, el camino que haya hecho, gracias. Eso le diría, ¿no? Como claro, porque no puedo darle un consejo porque no lo he vivido. Más bien mi yo del futuro me puede traer un consejo al día de hoy. Pero si yo escucho este episodio dentro de 10 años, le diría, lo hiciste muy bien. Creo que le volvería a traer como la compasión, que es algo que estoy trabajando en mí en estos últimos tiempos, de
Eso, lo hiciste muy bien. Hayas decidido lo que hayas decidido, porque creo que hay como un universo de posibilidades y mucho tiene que ver con las decisiones que tomamos, porque todo es posible en la vida. Como que tenemos ahí como en este instante está el universo, ese es como lo que pienso, ¿no? Como un universo de posibilidades y esas decisiones que vamos tomando es lo que marcan nuestro rumbo. Y justo hoy, o en este momento de mi vida, estoy como en un proceso de definir ciertos rumbos que van a determinar esa yo de 10 años. Entonces, lo hiciste muy bien, le diría. Felicitaciones, lo hiciste muy bien. Lindo. Es difícil continuar después de de esa pregunta y con esa maravillosa respuesta. Pero como para ir cerrando, a mí me gustaría mucho preguntarte, ya que esto es un proceso que toma su tiempo, que te ha enseñado muchísimo como lo has compartido hoy, si tuvieras que resumirlo muy difícilmente en una sola palabra, ¿cuál sería la palabra de este proceso de 100 episodios? Lo resumiría, la palabra sería autenticidad. Mm. Qué lindo, qué lindo. Sí, creo Que que me ha permitido, como para explicar la palabra, creo que así como haciendo un... La verdad que esta entrevista ha sido un regalo, Cami. Gracias porque hablar de esto re- como que remueve o recuerdo todo este camino, ¿no? Pero después de esta conversación me doy dando cuenta que en estos 2 años de podcast y que el podcast ha tenido mucho que ver con eso, es como que esa autenticidad tiene que ver con ser cada vez más yo y vivir mi verdad y mi coherencia. Y en esto de, habrán algunos que le gusten, habrán algunos que no, que me escucha el que me quiere escuchar, no va por ahí, sino de cómo encarnar y comunicar quién estoy siendo en este momento, con mis luces y mis sombras, mis errores y mis aciertos. Entonces, creo que sí algo de lo cual me siento orgullosa y sí puedo decir es que yo me presento en el podcast como yo soy. O sea, si alguien me encuentra en la calle, o sea, es la misma persona. Soy la misma persona en el podcast, en la que te hace un videíto en Instagram y la que se va a sentar a tomar un café. Obviamente que quizás en diferentes roles, ¿no? Pero soy yo. Esto es lo que tengo para ofrecer, ¿no? Y cada vez obviamente que hay un ego y que tenemos nuestras máscaras, o sea, no estoy diciendo que soy una superada, pero sí que cada vez me encuentro más conmigo y me importa menos lo que digan los demás en el buen sentido, ¿no? es el mejor de los sentidos que puede tener. Yo te agradezco mucho la autenticidad, Fer, porque es fuente de inspiración. Inclusive les cuento a los oyentes, yo me gusta prepararme para las cosas. Yo hice una lista de preguntas posibles, más o menos al ser un episodio 100 lo que conlleva, etcétera. Y al final inclusive las dejé un poco de lado, este, porque tú vienes a inspirar y es parte de lo que haces en cada episodio y en este también lo hiciste. A mí, o sea, desde el principio cuando me hablaste del episodio que hiciste con tus padres, de lo que representa una voz grabada con un mensaje, de exponer una parte de nuestra vida que va a quedar ahí, fíjate que las preguntas cambiaron a hacerlo este episodio mucho más para ti. Por eso mis últimas preguntas fueron más hacia la Fer del futuro, la Fer del pasado, la Fer que hoy está, qué es lo que quiere, porque es en este lindo proceso de reconocernos, que fue con lo que empezaste este podcast, de encontrarnos, de dejar nuestra voz. Es un muy lindo regalo el que te estás dando semana a semana. Y eso inspira muchísimo. Así que más bien, yo te doy las gracias, Fer, por permitirme hacer esta entrevista, por acompañarte en este episodio 100, por también entender que no importa si el podcast tiene 100 episodios más o ninguno, sino por lo que esto en el momento presente nos ha llevado, ha hecho vivir, nos ayuda a encontrarnos. Así que yo espero que todos los que estén en esta entrevista, eh, más allá de encontrar a Fer, puedan verse en un espejo para encontrarse a sí mismos. Y te agradezco eso. Mm. Gracias, Cami, por esta entrevista que realmente
ha sido un regalo, ¿no? Como muchas veces converso conmigo, pero esta fue como una conversación conmigo y contigo. Y de verdad agradezco a todas las personas que en su momento pusieron play y me escucharon y lo siguen haciendo, no importa el momento. Para mí es un regalo, para mí el tiempo es algo muy valioso y que dediques un rato a escucharme para lo que tengo que decir. Es un regalo, lo súper agradezco y voy a terminar diciendo lo que muchas veces digo, estoy a un mensaje de distancia, eso es muy cierto. Escríbanme en @fertarrech también qué les generó este episodio. Y también muchas veces digo que tomen lo que sea de este episodio que les haga sentido y hagan algo con eso. Hagan una acción en su vida, porque muchas veces escuchamos información y queda en eso, ay, qué bonito. Pero el real cambio en nuestra vida es cuando hagamos algo por eso. Si es quizás leer un libro, quizás es tomarte una pausa, quizás es reflexionar, quizás es tomar una decisión, eso es lo que va a cambiar tu vida, que tomes responsabilidad y hagas algo. Entonces, haz más de lo que funciona y menos de lo que no. Y de corazón, de verdad, eso, y estoy como súper expandida además, mm, total gratitud por estar del otro lado del dispositivo. Qué lindo, Fer. Bueno, yo creo que con esas palabras tan hermosas a los oyentes y a ti misma cerramos esta linda conversación y renuevo mi gratitud por poder también formar parte de tus cápsulas del tiempo.